Son los dos grandes proyectos estratégicos del ferrocarril en España y a pesar de tener ya mucho hecho en diferentes fases de ejecución, todavía les queda mucho por conseguir en el futuro y estos días hemos conocido el anuncio de una verdadera lluvia de millones para sus avances. Hablamos de los corredores Atlántico y Mediterráneo, a los cuales les hemos dedicado un buen número de vídeos en el canal y que poco a poco van sumando etapas. Dos grandes redes de transporte de viajeros y mercancías por ferrocarril que afectan a buena parte del continente europeo, teniendo paso más que destacable por España. Y el gobierno anunciaba estos días que promete invertir 11.000 millones en el corredor mediterráneo y alcanzar los 27.000 si sumamos el Atlántico hasta el año 2030, dinero crucial para poder ejecutar la mayor parte de las obras que quedan pendientes y acabar las ya en marcha. Hablamos de un impulso decidido más que destacado a estas dos grandes infraestructuras que recorren la gran mayoría de comunidades autónomas del país, donde el corredor mediterráneo podría quedar prácticamente finalizado para ese año y en donde los tramos más relevantes deberían ir acabándose los próximos 2 y 3 años. A este respecto, las cifras de lo ya licitado y ahora en marcha sería de unos 5.695 millones, de los cuales casi 4.200 están adjudicados y prácticamente 2.700 millones están ejecutados con tramos tan decisivos como el Valencia-Tarragona o el Valencia-Alicante o el Murcia-Almería, sumando importantes avances. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Fueron datos y cifras facilitadas en la jornada Corredor 360 grados Atlántico y Mediterráneo, un evento organizado en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el Congreso Global Mobility Call, donde además se dieron cifras muy interesantes del número de viajeros actual y futuro del corredor mediterráneo, donde se espera alcanzar para ese 2030 una demanda de viajeros de 2,3 millones entre Barcelona y Valencia y que el tráfico de mercancías alcance para ese año el 13,7 del total. Dentro de ese marco también se destacó la relevancia de estos corredores para la vertebración del país sobre raíles e impulsar decididamente el transporte de mercancías, todavía muy lejos de lo deseado, y en donde se recordó que en vigor hay asignados 1.695 millones en actuaciones ferroviarias, asegurándose que con ese ritmo inversor se va a permitir poner en servicio en los próximos años más de 800 kilómetros de vías, varias terminales logísticas y accesos portuarios. Las principales actuaciones del corredor mediterráneo en marcha son en Cataluña las obras del tramo Barcelona-Tarragona, que permitirán la llegada del ancho mixto a factorías y grandes áreas industriales y portuarias, así como en los polos logísticos de la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Andalucía. Estos días, además, se ha lanzado una propuesta de los municipios industriales de la A3 a las afueras de Valencia, donde quieren conectar sus mercancías al citado corredor mediterráneo. De esta forma, los municipios de Ribarroja, Cheste y Loriguilla buscan una alianza entre administraciones para impulsar una plataforma intermodal y la electrificación del tren que les conecte con el puerto de Valencia y el eje mediterráneo, con una nueva plataforma intermodal que se situaría además cerca del aeropuerto valenciano, una idea que veremos qué pasos va dando. En cualquier caso, tanto en el eje atlántico como en el eje mediterráneo, y a pesar de los avances, sigue habiendo mucho por hacer, y ese horizonte clave del 2030 poco a poco se va acercando, aunque esperamos que en los años que están por venir lleguen más buenas noticias que malas, y las comunidades, provincias y ciudades conectadas a ambas redes tengan al fin lo que tanto esperan y se les ha prometido, y aquí seguiremos contando dichos avances y novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.